pregunta es, como han pasado tantas cosas, o sea, en esto y tantos años, todas esas, una iglesia generalizada en Colombia, que es lo que uno ve como lo que está visible, porque hay una iglesia que es como más visible porque es como más bullosa, ¿sí? Digamos. Se ha movido muy emocionalmente, ¿sí? Por imitación, lo que decía usted. Por ejemplo, ¿qué me inquieta a mí? Para poder hacer la pregunta tengo que hacer un preámbulo. Y es, digamos, lo que dijo Luis Gutiérrez allá esa vez. Nosotros gritamos, nos jalamos el pelo prácticamente, ¿cierto? Nos ajamos como los profetas de Baal y Dios no nos contesta. ¿Sí? Y cada vez esto parece que va es más para atrás. Después usted se encuentra con, por ejemplo, con esa realidad. Es muy duro escuchar una realidad tan cruda pero tan verdadera como lo que usted decía. Estamos en una alabanza donde habíamos logrado una orquesta con 35 jóvenes, un coro de 50 mujeres que los dirigía yo. Sí, que eso es lo peor de todo, porque yo dirigía el coro y la orquesta en Manantial y sonaba lindísimo, y de pronto nos encontramos cantando para nosotros mismos, pero no estábamos muy ocupados contemplando lo hermoso que sonaba, o lo lindo que era, o lo imponente que se oía, pero en un momento el Señor estaba, si quería comunicarse con nosotros estábamos muy ocupados en contemplándonos a nosotros mismos, que fue lo que yo pude entender de lo que usted acaba de compartir. Siempre, vez tras vez, la excesiva contemplación nos aleja de la gracia de Él, porque nos vemos demasiado a nosotros mismos y nos hacemos un daño grande. Y mi pregunta es, ¿qué pasó con los dones de la iglesia? Porque eso prácticamente se corrompió, o sea, se cayó o como en un misticismo, como en una cosa que se llenó de profetas que le profetizan a todo el mundo una cantidad de mentiras, ¿cierto? Digamos, y de soñadores de sueños que sueñan una cantidad de mentiras, y realmente la iglesia, eso se apagó, porque se dañó, ¿sí? O sea, se perdió la esencia y definitivamente eso desapareció. Y no pudo volver a funcionar porque se perdió el orden bíblico también. Y estamos en un momento donde cada uno personalmente tiene que tener la responsabilidad de escudriñar la escritura, pero también de oír de Dios para no cometer los errores de lo que usted estaba hablando ahorita. O sea, solo esas cosas pequeñitas que los ángeles se están comiendo las uñas, pero son las decisiones mías para mi vida diaria que son importantísimas, o sea, que pueden tener consecuencias eternas para mis hijos, para mi familia, para los que me rodean. O sea, tenemos que tener una sintonía que tiene que ser personal, porque hemos errado como pueblo de Dios por estar guiándonos por todas esas cosas que otras personas nos dicen, y no nosotros mismos poder discernir en la voz del Espíritu, como lo que usted estaba diciendo, el tironcito, que aunque usted quisiera decir sí, una cosa lo jala por dentro y le dice no, y usted puede identificar el no y no volcarse al sí y estrellarse, ¿sí?
porque eso a mí me parece una cosa muy delicada. Todas esas cosas sobrenaturales que existen, porque existen, como lo que usted dice, existen, pero eso tiene que estar bajo un orden muy exacto para que no haga errar más al pueblo, porque es que ha sido devastador la pérdida por ser guiados por cosas que han sido falsas, hermano. Cuente. Do you want to speak to that? I'm not sure I got it. Okay. You did good. Yeah, o sea, tampoco no sé si entendí bien todo lo que tú dijiste, pero pues bueno. Sí, o sea, entonces mi pregunta es, ¿por qué todo ese engaño tan grande? Porque es que es un engaño muy grande todo eso. O sea, y usted ya no ve, o sea, sí, hay mucha parte de la iglesia que definitivamente prefirió no volver a tocar eso. O sea, lo eliminó. Eso no existe. Eso cesó. Eso se fue, eso se acabó. Eso fue para los apóstoles. Porque la iglesia no lo puede manejar. Creo que es el Señor provee los dones por dos razones. Uno es para la vida de la iglesia, que sea animado, que crezca, pero también es que para que nosotros aprendamos por medio de errar, como cualquier otra cosa. Uno practica un instrumento de música, no se puede decir, bueno, no voy a practicar más porque hago errores. No, esa es la razón que practicamos, ¿no? Y quizás el problema ha sido el ambiente que hemos creado en una iglesia, donde es pecado errar, es pecado dar una palabra de profecía que quizás no era perfectamente, es pecado o dar una palabra de ciencia por alguna persona que quizás no era exactamente. Y hemos creado este ambiente donde hay temor para fracasar, cuando en realidad es como una familia. En una familia tenemos fracaso todo el tiempo. Y la esperanza de cualquier padre es convertir los fracasos en ejemplos de aprendizaje por los niños, ¿cierto? Queremos aprovechar de esto, aunque no era agradable, queremos aprovechar para que tú aprendas que, ¿sí? Y que para la próxima, ojalá que sea un poco más, que alcance un nivel más. Pero yo conozco muchas iglesias donde cualquier persona que da una profecía, todo el mundo está ahí. No sé si es de Dios o no. Un ambiente crítico, en vez de un ambiente de edificación. De edificación. Sí, de edificación y de desear ver mejoramiento a cada momento, ¿no? Y tener una actitud de mejorar. Entonces, y el otro es que sabemos en este mismo capítulo 13 de Corintios, donde Pablo está hablando de los dones, y él lo hace muy claro, que aprovecho si tengo la fe para mover montañas, pero no tengo amor, ¿no? Es decir, si este es todo mi meta, es lograr en los dones, es bueno, pero no estoy realmente, si paro ahí, no estoy alcanzando el propósito de los dones. Porque los dones tienen un propósito, el propósito es madurarnos, donde podemos ver las cosas claras. Entonces, a veces tenemos iglesias donde desafortunadamente no hay personas de madurez que pueden siempre dirigir la cosa un poquito para que estemos en rumbo al blanco otra vez, ¿no?
porque a los jóvenes suelen ir así y siempre quiere alguno que lo vuelve en un espíritu tierno, vuelve a apuntar al blanco que es. Y solo porque hay estos ensayos un poco locos, no quiere decir que cancelamos toda la cosa, porque entonces la iglesia llega a ser muy muerta. Estos son ahí para practicarnos, y siempre es una práctica para someternos uno al otro también. Para decir, hermano, esta profecía que me dio, ¿no? Escuché un ejemplo de esto, donde el hermano dijo, él tiene un ministerio de profecía fuerte, muy. Y a veces en un culto llamaba a personas que nunca conoció y dijo, así dice el Señor para ti, tal, y el otro, y son ¡pum!, al blanco. Y este sirve mucho para animar a la gente y es un ministerio de edificar. Pero a veces, él dijo, hay veces que he errado. Y dijo, una vez vi un joven y yo le dije, joven, por favor, ponte de pie. Y el joven se puso de pie y dijo, joven, deja de preocuparse. Dios va a proveer esta esposa que tú siempre has deseado. No se desanima, ten paciencia, ella va a hacer todo lo que su deseo aún profundo en su corazón y lo que tú necesitas profundo en tu corazón, ella va a ser completa, ella va a cumplir la persona que tú eres, no se preocupa. Y el joven sonriendo, ¿no? Y más después del culto, el joven se acercó a él y dijo, hermano, esta profecía que me dio, me ayudó, me animó bastante, y solo le tengo una pregunta. Él dijo, ¿cuál es? ¿Qué hago con la que tengo ya? Claro, entonces no quedó, pero él no quedó, no dejaba de ser cierto lo que acertaba. A mí me aprecio mucho que compartió este ejemplo, ¿no? Aunque un fracaso grande, para darnos cuenta, ¿no? Que todos estos dones, como dice la Escritura, están en parte. No son completos, no son perfectos. Son parte, nada más. Y celebremos lo que es lo bueno. Y como dicen, ¿no? Del comer pescado, comer la carne y escupe los huesos. Sí, pero queda la persona, mejor dicho. Ese, pues claro, ese porque va a poner en duda la fe y todo. Yo creo que lo que pasa en estos casos es los que estamos ministrando el don, digamos, Sí. es un momento que el Señor usa para decir, despierta, Despierta. este está serio, no lo toma por dado, ese es algo serio, si me va a representar en este don, por favor lo haga bien. Y tenemos que estar dispuestos a hacer Sí, eso. hermano, yo tengo también una cosa que yo quiero mirar si está correcto o no. Yo pienso que la mayoría de nosotros debemos buscar al Señor personalmente y procurar al máximo escuchar de Él. No buscar tanto afuera, escuchar a otros. Porque entre tanto que uno busca afuera escuchar mensajes o cómo piensa está comiéndose la levadura. Comiendo levadura, recibiendo levadura. Y ese es el problema de la iglesia, que tenemos mucha levadura. Porque este dijo así, porque el otro opina así, porque el maje ya me predicó así, y resulta que esa cosa va quedando allá. Y solo Dios puede quitar esa levadura. Solo Dios, si lo escuchamos directamente. Si pagamos el precio por estar delante de Él, podemos ser librados de toda esa levadura. Pero si no, imagínense, todos los de 30 años o de 40 años, escuchando al uno y escuchando al otro, y resulta que esos vasos no estaban limpios completamente.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que van a pasar los sentimientos, las emociones, todo aquello cúmulo de cosas que tiene su alma, porque el alma es la que está en juego ahí. Hay un coro que dice que Dios está levantando un pueblo que... Un pueblo está llamando. No, ese no, ese es otro. Dice que para deshacer las fuerzas del pecado que habitan en su alma. Con Jesucristo vamos a vencer. Esas fuerzas del pecado están dentro. Uno cree que están afuera, están dentro de su alma, que son emociones, sentimientos, voluntad y deseos. Y todo eso es transmitido a la persona que está escuchando. Porque esa persona está confiada de que es un vaso de Dios, un vaso limpio, y da la casualidad que no es. Ahora, Dios se glorifica en su pueblo a pesar de esos vasos muchas veces. A pesar, lo ha dicho el mismo Señor, a pesar de lo que es usted, me glorifico en mi pueblo. O sea, da la palabra, le da a la iglesia o a una persona, pero en la responsabilidad de predicar o de profetizar o de dar algo es bien delicado. De acuerdo, solo agrego esto, que en el Nuevo Testamento pasamos un cambio grandísimo. Porque en el Antiguo Testamento la ley era, si tú siendo un hijo de Israel toques una cosa inmundo, te contamina. ¿Cierto? En el Nuevo Testamento no es así. Por esa razón Jesús tocó al lepro y él no quedó contaminado, el lepro quedó sanado. Claro. ¿Sí? Pero entonces lo que pasa es si no tenemos cuidado, comenzamos a vivir la vida cristiana defensiva. ¿de qué? Defensiva, donde siempre estamos defendiéndonos contra esto y el otro, ¿no? Prevenidos. Prevenidos, gracias. ¿Sí? Y no, la vida nuestra no es tan delicada. Tenemos la fuerza de convertir. Vencer con el bien. Sí, entonces, claro, eso no quiere decir que no usamos sabiduría, ¿sí? Y discernimiento, sí, porque hay muchas astucias ahí que nos ven, pero sabiendo que son las puertas del Seol que no aguantan a nosotros, ¿sí? No que estamos adentro tratando de guardar el Seol afuera. No. Alguno ha dicho que la vida cristiana no es tan frágil que hemos pensado. Speak, Ken. You must have something to say. O sea, yo lo que quiero decir es que ojalá pudiéramos llegar a tal punto de que yo o cualquiera vivamos ahorita, de esa palabra que Dios está hablando ahorita a mí, y no de la que predicaron hace tanto pasada. Ahora, si al Espíritu Santo le place traerme una palabra de hace años, no importa. Fue Él el que le plació. ¿Cuántas veces nos levantamos y está una palabra ahí de hace tiempos, o un coro de hace mucho que ni siquiera yo lo había cantado hace mucho, pero ahí está el coro? Entonces, eso es diferente. Lo actual, el Espíritu Santo es ahora, es actual, no es pasado, ni es adelantarnos a Él tampoco. Sí, pero es como usted dice. Yo creo que hay la escritura que dice, un buen escriba trae tesoros de lo antiguo y del nuevo. Claro. ¿No? Entonces, ojalá al crecernos, madurarnos, aprendemos a separar lo bueno y lo malo, aún en nuestro pasado.
¿no? Y no tirar lo bueno, Claro. ¿no? Redimirlo. Es que yo pienso, hermano, Sí, porque son tesoros que están ahí, guardados. Eso es lo que dice que el Espíritu Santo guarda en mi depósito. Yo pienso. Entonces, en cualquier momento el Espíritu Santo le da para que lo dé, para que lo... yo pienso, hermano, que se cumple Gálatas. Dice, mientras que el heredero es niño, es igual que el siervo. No hay diferencia entre uno y otro. Y ese es el problema que hoy en día tenemos. ¿Sí? Porque no hemos sabido discernir, ni hemos empezado a madurar directamente para ser guiados por Dios, en la mano de Dios. Y por eso todavía existen muchas cosas en nosotros que es de un niño. Y no estamos aptos para poder heredar las verdades de Dios. Siempre queremos ser el primero, siempre queremos sobresalir, siempre queremos manejar las cosas. Y por ese lado hay muchos aspectos que vamos a encontrar directamente hoy. Y aún, digamos, yo asisto a una iglesia secular, normal, pero en ellos, pues digamos, está bien esta parte, pero ya el que ha caminado un poco en Dios tiene que poder diferenciar que Dios nos ha llamado no para quedarnos. Cuando yo era niño, hablaba como niño, ¿sí? Manifestaba las cosas como niño. Más hay un paso y solamente podemos darlo directamente en la vida de Dios. Y es poder madurar, pero no a nuestra manera, ¿no? Es que ahí es donde está el problema. Y tal vez eso es lo que dicen las mamás. Y ese es nuestro problema. El problema es no poder entender las cosas espirituales conforme Dios nos las da. I have a few comments. Sí, por lo que decía el hermano ¿qué? Hermano, ¿qué? Usted. Camilo. Usted tocó un punto muy importante y que valga la pena aclararlo. Una cosa es saber acerca de Jesús y eso es lo que nos pasa a la mayoría. Y otra cosa es tener a Jesús, tener la vida, tener la sabiduría que es Jesús, la verdad que es Cristo, pero viva, o sea, la palabra de Dios viva, hablándonos, que es muy diferente al conocimiento intelectual o acerca de... ¿Quién? Go ahead. So one of the questions is, how do we grow spiritually? Entonces, uno de los temas es cómo crezcamos espiritualmente. And one thing we've discovered is that it's difficult to help people to mature if all they're getting is sermons and books. Lo que hemos descubierto es difícil ayudar a la gente a madurarse si solo están escuchando sermones y leyendo libros. Your children, when they were growing up, they asked you thousands of questions. Cuando los niños están creciendo les hacen 1000 preguntas They were just so inquisitive. They were porque wanting to tienen know mucha why, curiosidad. Why? ¿Y por qué? And finally, I would get worn out, and I would say, just because. Y yo siempre me cansaba y dije, porque sí. So one of the ways that we mature and grow is with trusted friends who are growing, where we can ask the questions that we need to ask. Una de las maneras que podemos crecer realmente es cuando estamos con amigos confiados, donde podemos hacer las preguntas que realmente necesitamos hacer. And the second way, and I want to tell you a few stories of disasters where people were just listening, but they didn't understand what was being said. Y el segundo manera, y quiero contarles algunas historias, desastres, donde gente estaba escuchando pero no entendieron lo que estaban siendo dicho.
So the second way that we can grow is by seeking to apply what we're learning. Entonces la segunda manera de crecer, ¿no?, es buscar cómo aplicar lo que estamos aprendiendo. Be doers of the word, not hearers only. Es decir, hacedores de la palabra, no solo oidores. So if I'm being a doer, I'm seeking to apply what I feel like the Lord's saying to me. Entonces, si yo estoy tratando de aplicar lo que siento que Dios me esté hablando, Then according to John 14:21, the Lord's going to reveal himself to me. entonces según Juan 14:21, el Señor va a revelarse a mí. There is a reward that comes from me being a doer of the word, not just a hearer only. Hay un galardón que proviene de ser un hacedor de la palabra, no solo oidor. And everybody can recognize that kind of growth. Y todos pueden reconocer esta clase de crecimiento. Everybody around us can recognize. Todos que nos rodean pueden reconocer cuando esto está sucediendo en nuestra vida. And so I had a friend who was struggling with high blood pressure. Tuve un amigo que estaba luchando con la hipertensión And he was listening to a bunch of teachings on faith and healing. y él estaba escuchando enseñanzas sobre la fe y la sanidad. But he wasn't in a conversation with a bunch of people who had walked by faith and got healed before. Pero él no tuvo conversaciones con personas que habían caminado por la fe y habían recibido sanidades. So he just had some ideas on what it meant, but he didn't know what it meant. De modo que tuvo algunas ideas, teorías de lo que implicaba esas cosas, pero realmente no conoció. So he was working for my construction company, Entonces él era un empleado en la empresa de construcción que tuve and he had decided that he was going to stop taking his high blood pressure medicine. y él había hecho la decisión que iba a dejar de tomar su medicamento por la hipertensión. And he started doing strange things. Y comenzó de actuar en maneras muy raras. One day he was putting a ladder on his truck, Un día estaba poniendo una escalera sobre su camioneta and 3 different people told him to tie the ladder down so it wouldn't fall off. y 3 personas le dijeron, amarre bien esta escalera o se va a caer. And he wasn't focused because he had stopped taking his medicine. Pero él no estaba enfocado porque había dejado de tomar su medicamento. He said he believed God had healed him. Y él dijo, él creyó que Dios le había sanado. And he went down the road and the ladder came off and there was an accident. Y él se fue en el camino, salió la escalera y causó un choque. It's not the responsibility of people out there to protect themselves if I am doing something crazy by faith. No es la responsabilidad de otros protegerse si yo estoy haciendo una locura por la fe. Yeah. Another time, Había otro instante, he was struggling with cancer. él estaba luchando con el cáncer. And the Lord gave him instructions, clear Yes. instructions, El Señor le dio instrucciones of things he should stop eating. de cosas que él debía de dejar de comer. There's sugar and there is flour and there's a lot Azúcar, of things that harina, varias cosas. promote cancer in the body. Porque esas cosas se ayudan en el cáncer. And the Lord had instructed him in a supernatural experience to stop eating those Y things. el Señor le había instruido en una experiencia sobrenatural de dejar de comer esas cosas. He didn't follow the Lord's instructions. Pero no se hizo caso. That was the place of grace. That was the place where God wanted to meet him. Este era el lugar de gracia donde el Señor quería encontrarse con él. And he did not follow, and he died of that cancer Y él no hizo caso y murió de este cáncer. while he was believing God to heal him. Mientras que él estaba creyendo que Dios le iba a sanar. So the Lord had given him instructions, and the word of the Lord produces faith. El Señor le había dado instrucción y la palabra de Dios produce la fe. He didn't do this faith, he did this other thing that he made up in his brain. Pero él no hizo lo que era la fe verdadera, él siguió esta idea que había inventado en su cabeza. And he didn't talk to people who had been walking
by faith for decades. y no consultaba con otros que habían caminado por la fe por décadas. So he didn't understand. Entonces no entendió. There needs to be a conversation and there needs to be an action. Necesita haber una conversación y necesita haber una acción. The older need to be teaching the younger, Los mayores necesitan enseñar los menores. and the elders need to be mentoring themselves, their peers. Y entre los mayores deben de estar pasando un proceso de mentorear, ¿es la palabra? Monitorear. ¿Ah? Monitorear. No, pero ser no mentor. mentoría. De mentoría de enseñanza. Ajá. Te enseñan. ¿Ah? Como estar enseñando a los otros. Exacto. Sí. Mentoría. No, de ser el mentor de los Sí. demás. Sí, exactamente. Yo soy- O sea, sí, lo que estamos haciendo acá. She says like we're doing here now. Yes. If I need my truck engine worked on, I'm going to a mechanic. Si necesito que trabaje un poquito el motor de mi camioneta, voy a un mecánico. I'm not going to the dentist. No voy a la dentista. I'm going to a mechanic who's proven in his Voy al mecánico que se ha comprobado que él sabe de esas cosas. There are people among us who are proven in their character, in their life, in their spiritual gift. Hay personas dentro de nosotros que son comprobados en su carácter, su vida y su comportamiento. There are those among us who have a wonderful marriage, lifelong marriage. Hay los que entre nosotros que tienen matrimonios hermosos. So if we need help, we go to them. Si necesitamos ayuda, vamos a ellos. There are those among us who are just wonderful caregivers. Hay algunos que son muy excelentes en cuidar a otros. We seek them out when we need care. Si necesitamos algo, una ayuda, busquémoslos a ellos. We have looked too much to the great heroes. Hemos puesto demasiado confianza en los grandes héroes And we haven't received and honored, the gifts that are among us sometimes. y muchas veces no hemos recibido ni honrado los dones que están en nuestro propio medio. When my grandson was born, he was born with half of his heart not working. Cuando nació mi nieto, fue nacido con la mitad de su corazón no funcionando. The Lord had given a previous word that there was going to be a shocking thing happen when he was born. Y el Señor nos había dado una palabra en antes que cuando el niño naciera iba a haber una sorpresa, But it was going to turn out okay in the end. pero que todo iba a salir bien. So the doctor came and said, he's probably going to die, but we can try this certain kind of heart surgery. Entonces el médico después del nacimiento reportó que era muy posible que el niño iba a morir, pero podemos ensayar esta clase de medicina. So his parents went with the heart surgery. Entonces una cirugía. Entonces sus padres decidieron someter al niño a esta cirugía. So my daughter and her husband, John, my friend, they started taking classes on healing. Entonces mi hija y mi yerno comenzaron de asistir clases sobre sanidad. And so they were growing and they were maturing and their faith was being built. Entonces estaban creciendo, estaban madurando y su fe estaba siendo alimentado. And they came one day after, this was about a year, Jacob was about a year and a half old. Y cuando mi nieto tuvo más o menos año y medio, And he had had one heart surgery already. ya había pasado una cirugía de corazón He was scheduled to have another. y lo tuvieron puesto para recibir otro. And they said, we believe by faith that God has healed him. Y los dos, mi hija y mi yerno, ambos dijeron, creemos por la fe que Dios ha sanado a nuestro hijo. And I said, my wife and I said, well, we agree with that. Y mi esposo y yo dijimos, estamos de acuerdo. So he had his heart surgery when he was about 2 months old. Entonces tuvo esta cirugía cuando tuvo apenas 2 meses. And I hadn't talked about what they were thinking. Y yo no había conversado con ellos sobre su forma de pensar. After the surgery, they went in and saw what had happened. He came out of the surgery well. But when they came back into the waiting room, there was about 30 of us there. Entraron a ver el niño después de la cirugía y vieron que salió bien. Pero cuando salieron a la sala de espera, había como 30 de nosotros ahí esperando.
their face was ashen and their eyes were empty and their heads were Y downcast. cuando los vimos, sus caras estaban pálidos y sus ojos estaban casi cerrados. And I grabbed them and sat them down. What's happened? Y yo los agarré y dije, ¿qué pasó? ¿Qué Is pasó? Jacob okay? ¿Jacob está bien o qué? They said, yeah, he came out of the surgery fine, but we thought that God was going to heal his heart and make it whole without any more surgery. Sí, salió de la cirugía bien, pero nosotros habíamos pensado que Dios lo iba a sanar totalmente en este momento. And I grabbed them and looked in their eyes and I said, did the Lord specifically tell you he would do that? Y yo les miré en los ojos y dije y pregunté, ¿el Señor les dijo específicamente que Él iba a hacer esto? And they said, no, we just were hoping that that would happen. Y dijeron, no, pero estamos esperando que esto iba a pasar. I said, so then you did not have faith in the Lord because he didn't give you that word. Entonces yo dije, entonces este no era fe en el Señor porque Él no les dio esta palabra. Claro. Your heavenly Father is faithful to heal your son in the way he's chosen to do Su so. Padre Celestial es fiel para sanar a su hijo en la manera que Él decida. Hope began to start coming back in Y their eyes. podía ver que otra vez la esperanza comenzó a nacer en sus ojos. And so there's much to learn, and hearing a dozen sermons on faith is a good beginning, but it is not. Entonces, sí, es bueno aprender y escuchar sermones sobre la fe, etc. It's not a fullness of understanding of how to Pero operate with the este Lord. no es la plenitud de entendimiento cómo operarse en estos dones. I was with some young men at church one day, Estuve con algunos jóvenes en la iglesia un día and there's some older brothers also, y había algunos hermanos mayores también. and one of the young men's wives walked up and asked him a specific question. Y una de las esposas de uno de los jóvenes le acercó a su marido y hice a él una pregunta específica. And he gave a flippant answer to her in Y front of everybody. él dio una respuesta caprichosa. And every one of the older men knew immediately that he was in trouble. Y cada uno de los hombres más maduros supieron en un instante que el joven se había metido en problemas, Right? Because they had done that. porque lo habían hecho ellos en tiempos pasados. So there's much to learn, as we know, the youngers learn from the elders. Entonces hay mucho para aprender y especialmente los jóvenes aprendiendo de los más maduros. And it doesn't need to be mysterious Y no tiene que ser algo misterioso. about the prophetic. The Bible says, don't despise prophecy. En cuanto a la profética, la Biblia dice no menosprecies la profética. Prove all things, hold fast to that which Comprueba is good. todo y aferrarse a lo bueno. Yeah. So when I bring a word now, I go, I think that the Lord is saying this. Entonces cuando yo doy una palabra siempre digo, yo creo que Dios está diciendo esto. Now let them judge it, Y deja que ellos lo busquen. and then let them seek to apply it to their life, to see Y if the Lord deja is que there. ellos traten de aplicarlo a sus vidas. And in such ways we can learn to follow the Lord and to grow in the Lord. Y en estas maneras, usando estas maneras, sí podemos aprender cómo crecer en el Señor. If we're going in a direction that we think the Lord's telling us to go in, we can take a few steps and see if there's life there. Si comenzamos en una dirección donde sentimos que Dios nos ha dirigido ahí, podemos tomar algunos pasos para ver si parece que hay vida en esto. Is there grace? Is there peace? Hay gracia, hay paz, Is there's joy? hay gozo. If I'm going in a direction I think the Lord's leading me in, and there's no presence of the Lord, no joy, there's Si no voy en una life, dirección que yo creo que Dios me ha guiado y no hay gozo ni hay paz, I need to stop, debo de pararme. right? These are basic things. Esas son cosas básicas. When I'm mentoring young men, Yo estoy haciendo como mentor a algunos jóvenes. I say, I will help you to get to know the Lord and follow Him in the different areas of your life. Y yo siempre les digo, te voy a ayudar a conocer mejor al Señor y seguirle en algunas áreas de su vida. And your job
is to be willing to respond to whatever you feel like the Lord is telling you. Y tu trabajo es ser dispuestos a responder a las partes que tú piensas que Dios te está diciendo. After much time and patience, if that person is unwilling to respond to the Lord and to do what the Lord is saying for them to do, Y si después de mucha paciencia y tiempo veo que esta persona no tiene la disposición de obedecer a Dios, I'm too busy to meet with them anymore. yo ya no tengo tiempo para reunirme con ellos. Maybe another time they'll be willing to Quizás en otra ocasión van a hear estar and más follow the Lord. dispuestos. So those are practical ways Entonces esas son maneras prácticas of maturing in the Lord. de madurar en Dios. Yo creo que la bendición está en la obediencia para todo el pueblo de Dios. La obediencia de la palabra. Pero hay mucha gente que ha muerto en este pueblo por no haber oído la palabra para una sanidad, sino que tomaron la palabra, tomaron la sanidad presuntuosamente, creyendo que eso es fe. Decir, yo confío que Dios me va a sanar. Yo no quiero tomar más medicina, ni yo quiero ir al médico. Yo voy a esperar en Dios, pero ¿en qué está esperando si no ha recibido una palabra? Y eso, muchísima gente se ha muerto. Así. Ok, sanidad, palabra de fe, ya. Check, check.